Bueno, Lorena, bienvenida a este espacio que ya pues varias personas por diferentes medios nos han dicho, bueno, ¿cuándo van a sacar otro capítulo? Y qué más que tocar un tema, pues el que vamos a tratar hoy que nos parece fundamental, que había que abordarlo, pero primero que todo, preséntate, Lorena, ante todo el mundo. Bueno, yo soy Lorena Cardona, soy psicóloga infantil y actualmente estoy terminando mi maestría en neuropsicología infanto-juvenil. Toda mi formación ha estado enfocada en los niños, niñas y adolescentes. Ah, bueno, qué chévere. El tema que traemos hoy, para aquellos que todavía no hemos tenido la fortuna de ser padres, o aquellos que pues apenas están incursionando en esta aventura, es uno dice, ¿cómo diantres crió a un niño? ¿Cierto? Que es como la gran incógnita, y por eso quisimos traer el tema de hoy de la crianza respetuosa. Entonces yo creo que vamos como unificando criterios, Lorena. ¿Qué es crianza? ¿Qué es criar? Para que empecemos a hablar como que todos un mismo lenguaje. Bueno, la crianza básicamente es como la forma o el modo en cómo las familias deciden formar a sus hijos e hijas, ¿cierto? Yo digo familias y sería algo como muy amplio, pero realmente es que todos pertenecemos a una y de cierta forma nosotros, ponemos nuestro granito de arena en esos niños o niñas que tenemos en la familia. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en una reunión familiar, ¿cierto? Y que digamos hay un niño que se llama Juanito de 5 o 6 años. Entonces de pronto tú eres el tío, él es tu sobrino y tú ves que el niño saca del bolsillo un dulce, se lo mete a la boca y tira el papel al suelo. Yo como tía, entonces le diría algo como me agacharía, le diría Juanito me miraría y yo le diría Juanito, ¿tú crees que dónde se echa la basura? Y Juanito, él mismo encontraría la respuesta, me diría en la caneca de la basura. Entonces yo le podría decir, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tirarlo. ¿Quieres ir solo o acompañado? Sí. Entonces Juanito puede pues elegir las dos opciones que yo le di. Eso sería una respuesta, digamos, desde un estilo de crianza muy respetuoso, pero el automático de las personas de hoy en día no está enfocado en una crianza respetuosa, sino en un estilo de crianza más permisivo o autoritario, porque muchos pueden estar pensando, no, yo no le diría a Juanito, pues no le daría a Juanito una respuesta así, sino que le diría como, Juanito, ¿qué hubo? Mira, el papel, ¿qué es eso? Entonces el niño, digamos, al ver la cara amenazante del tío, de la tía, pues podría asustarse y saber que lo tiene que botar, pero pues porque es como una orden, ¿cierto? Eso ya como desde un estilo más autoritario. O puede estar la persona que esté pensando, no, yo no haría ninguna de las dos. Yo más bien pues no diría nada, no es mi asunto, pues él verá. Sería más como algo permisivo, ¿cierto? Pero realmente uno como familiar, uno podría entrar a poner ese granito de arena, ¿cierto? Que no es algo pues sencillo si uno, digamos, no se ha capacitado y no ha aprendido pues cómo hacerlo. Entonces, básicamente la crianza es como esa forma en que yo abordo las diferentes situaciones con un niño, niña o adolescente, básicamente es eso. Bueno, en el escenario que pones de Juanito, ¿cuál es el fin último que buscamos en Juanito? ¿Qué queremos? Cuando este niño crezca, ¿qué va a suceder a través de todo este proceso de crianza respetuosa? ¿Cuál debería ser los resultados que obtenemos a través de implementar todas esas buenas prácticas que tú nos mencionas y que seguramente ahorita abordaremos con mayor profundidad? El hecho de yo ir a agacharme y hablarle a Juanito, eso lleva a que Juanito ya pueda usar su corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se encuentra más inmadura en ellos, pero que finalmente nosotros como adultos debemos estar todos los días trabajando en pro de que vaya madurando. Entonces yo al ir y darle opciones a Juanito, ¿cuál va a ser, digamos, la respuesta a futuro? O sea, como el efecto a futuro. Puede ser que Juanito cuando cometa algún error, él sepa qué hacer, ¿cierto? Porque él está, digamos, uno ya ha llevado como a trabajar en todo lo que tiene que ver con resolución de problemas, a buscar, digamos, otras estrategias. Exactamente, lo que tú dices es como empezar a inculcar en el niño todas esas pautas para que cuando ese niño el día de mañana se vuelva adulto, pues sea un adulto autónomo, independiente y que tome unas decisiones que son pues loables o que se adaptan realmente a lo que la sociedad espera de un individuo, sin entrar a hablar mucho de moralismo ni nada, pues porque eso es otro tema más amplio, pero eso es lo que buscamos finalmente con la crianza respetuosa, ¿no? Sí, claro que sí, eso es lo que buscamos. Perfecto. Y hablemos un poco, listo. Tú ya has hablado de estos nuevos modelos que estamos implementando, pero ahora, ¿cómo eran las pautas, las crianzas de antes, de las que tuvieron nuestros padres, las que tuvimos nosotros mismos o nuestros abuelos? ¿Qué sucedía ahí? Bueno, es que antes la crianza era más autoritaria o está el otro polo de la crianza,
permisiva. En la autoritaria pues la podemos ver, digamos, en el mismo ejemplo, o bueno, cambiemos de ejemplo, digamos que de Andrés, de unos 6 años, ¿cierto? Que se mete a bañar a la ducha y podemos verlo desde de un estilo de crianza como permisivo, autoritario. Entonces el permisivo sería como, Andrés, hijo, sal del baño ya que nos va a coger la tarde, sal. Pero Andrés sigue derramando el champú, gastando agua, pasa el tiempo, esa mamá le está repitiendo 5 o 6 veces, Andrés, sal, hijo, por favor, ¿cierto? Ya como tipo ella de suplicándole. Y entonces Andrés llega a un punto en el que definitivamente pues no, porque no hay autoridad ahí en esa mamá, en ese papá, ¿cierto? Ya la mamá empieza a dejar ese estilo de crianza permisivo porque ya dejó pasar mucho tiempo, no mostró autoridad y pasa ya a un estilo más autoritario. Oye, no, ya te he dicho mucho, hazme el favor y te sales. ¿No te vas a salir? Bueno, traigo la correa. O olvídate de ir hoy al centro comercial. No te lo ganaste. Es que siempre es lo mismo contigo, ¿cierto? Claro. Entonces ahí podemos ver, digamos, como esos dos polos, cómo se unen. Un padre que es permisivo muchas veces termina siendo también autoritario. Y ese estilo de crianza, digamos, se usa ese tipo de correctivos muy tradicionales como el castigo físico de traigo la correa entonces a ver si sale. O también la amenaza de, bueno, si no sales, entonces listo, que te coja la tarde, entonces yo no sé qué vas a hacer. Entonces sí, o también las etiquetas, qué cosita contigo, siempre es lo mismo. Andrés, contigo no se puede. ¿Sí? Es que eres un desobediente, entonces la etiqueta, el rótulo. Claro, o sea, acá también vamos en pro de hablar un poco de ese adulto. Entonces, un niño que fue criado bajo el modelo que tú dices, o muy permisivo, o demasiado autoritario, ¿qué tipo de adulto tendremos en nuestra sociedad? Bueno, digamos que un niño que estuvo bajo ese modelo permisivo va a ser una persona que de grande le va a costar mucho colocarle límites al otro, ¿sí? Y de hecho, si uno mira, digamos, un padre que está ejerciendo su estilo de crianza desde el enfoque permisivo, es un padre que también le cuesta con los otros adultos, con la pareja, con los jefes, con los compañeros, colocar límites. Básicamente es como ese resultado. Y la persona autoritaria, pues de grande, también va a replicar ese mismo estilo, con la pareja, digamos, siendo muy imponente, ¿cierto? Dando su última palabra, como que él siempre tiene la razón. Es algo complejo porque no tienen como esa flexibilidad frente a muchas cosas. Claro que sí. Y tú mencionabas algo muy importante ahí cuando decías, bueno, voy a ir por la correa si no te sales rápido de la ducha. La crianza de antes pues también se establecía o se permitía el castigo y el maltrato físico, no solo con el cinturón, sino bueno, hay un montón de prácticas pues que hoy en día obviamente pues ya se están replanteando. Y hay una frase que dicen los abuelos, incluso yo se la he escuchado pues, a muchos padres de familia que dicen, no, es que a mí me daban con la correa o me daban con el cable de la plancha o me encerraban en un cuarto y no, vea, yo soy un adulto normal. Y uno lo ve y eso no es un adulto normal para nada. Estamos como un poco romantizando, ¿cierto? Esos castigos físicos que supuestamente no tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene un niño que fue maltratado físicamente de múltiples maneras? ¿Qué consecuencias puede tener para futuro? Bueno, es que realmente las consecuencias son muchísimas, ¿cierto? Uno puede ver una persona que en el ejemplo que colocaste, ¿cierto? Alguien que dice, ay, es que me pegaban con lo que encontraran y pues a mí nada me pasó. Pero cómo esa persona saca sus emociones o se regula cuando está en un momento de estrés. Puede ser la persona que o reprime, ¿cierto? Porque uno aprendió como formas asertivas de hacerlo. O puede ser también la persona que vive las emociones pero de una manera muy poco saludable, ¿cierto? Son personas que se refugian en algún tipo de adicción, desde una relación tóxica, ¿cierto? Porque las relaciones tóxicas también tienen que ver con los tipos de adicciones, hasta la bebida, algún tipo de sustancia psicoactiva, en el trabajo, se vuelven adictos a trabajar, o sea, y fuera de eso, digamos, tienen una predisposición muy alta a desarrollar pues una variedad de muchas psicopatologías, ¿cierto? Desde depresión, ansiedad, bueno, la lista es larga. Claro que sí, y todo lo que tú me mencionas, yo estoy seguro que es basado pues, en estudios que se han comprobado, se han medido, claro ¿cierto? Sí. Se han cualificado, y todas estas prácticas, pues obviamente, tienen sus resultados. Tú me dices, estás haciendo una maestría, seguramente alrededor de esa maestría has leído un acervo pues, de conocimientos y de artículos pues, que respaldan todo esto, pero ¿cuándo empieza esa transición? Si tú lo sabes,
de esas dos tipos de modelo, la autoritaria o la permisiva, a decir, no, venga, un momento, ya hay que empezar a cambiar el modelo, ya hay que empezar a, lo que es el tema que nos convoca hoy, a una crianza más respetuosa? ¿Cómo empieza esa transición y cómo estamos en Colombia al respecto? Bueno, es que mira, la transición entre esos dos estilos de crianza es la crianza respetuosa o también conocida como la democrática, ¿cierto? En la que se tiene en cuenta el niño, en la que digamos ya va más desde un punto de validar la emoción, de redirigir los diferentes comportamientos que se presenten. Entonces, realmente es como un nuevo inicio, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos en Colombia? Mira, en 1979, que hace más de 40 años, en más de 62 países se había prohibido el castigo físico, pero si actualmente la gente le parece que o sea, no está como preparada, todavía siguen muy arraigados a esos castigos tradicionales o esos correctivos tradicionales de premiar, castigar, amenazar, usar los golpes. Imagínate, hace más de 40 años, sonaba claro. locura. Sí, claro. Y digamos que la ley 2089 del 2021 ya prohibió en Colombia que se usen castigos crueles, humillantes, castigo físico, lo que se conoce como la ley antichancla, tan criticada, ¿cierto? Tan criticada por muchos. Entonces la crianza respetuosa es como ese nuevo cambio. Aún falta mucho. Por ejemplo, en el ICBF ya hay 8 pasos como para que todos los CDIs, todas las personas que trabajan, digamos, con esta entidad, pues puedan ir como cambiando ese paradigma, pero es súper complicado, porque la gente tiene muchos patrones arraigados y todavía siguen con la frase de, es que para ser padres no hay manual, ¿cierto? Y realmente sí la hay. Esa frase, claro, era válida hace años, cuando los padres no tenían celular, no tenían internet y tampoco tenían pues como unos estudios muy avanzados, ¿cierto? Y tampoco se conocía mucho del cerebro, ¿cierto? Lo que tú dijiste ahorita, digamos que en la maestría que yo estoy haciendo actualmente, pues uno ve, digamos, le muestran a uno, por ejemplo, en una resonancia magnética funcional o un electroencefalograma, que es como, uno mira como dos cerebros, los comparan, y uno ve el con maltrato y el sin maltrato, cómo esa estructura cerebral es tan distinta. Entonces la gente muchas veces, no sé, como que cuando ven se sorprenden y empiezan de pronto a querer hacerlo diferente, porque si la gente no se capacita para hacerlo diferente, realmente va a ser muy difícil que de forma natural podamos hacerlo distinto. Exactamente, o sea, yo creo que es algo que está cambiando, que ya está permeando el mundo y también tenemos que aprender y aceptar esas nuevas cosas. Sí, si antes el castigo físico, las amenazas, bueno, era lo permitido, ahora era lo que se usaba, pues porque pues tampoco es que empecemos a culpar a nuestros padres porque por la manera de cómo lo hacían, porque era lo que había y era la manera en que ellos lo podían hacer, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos acceso a información, cada vez más profesionales se están capacitando y como tú se están volviendo inquietos en este tema. Entonces, sí, obvio, nadie llega con un manual de cómo ser papá, pero las herramientas están y hay que empezar a hacer uso. Lorena, yo quería hablar de algo también, no solo del castigo físico que mencionabas ahorita, sino también de esas amenazas, como de esos mitos que empezamos a meterle al niño. Obviamente, pues Colombia es un estado laico, social de derecho, y estamos permeados mucho por la religiosidad. Entonces empiezan estas amenazas, no, es que si no te portas bien, papito Dios se va a poner bravo. O no, es que si sigues haciendo esto, te voy a regalar con el Señor, pues, ¿qué pasa haciendo el reciclaje, cierto? O bueno, ese tipo de amenazas ¿qué repercusiones tienen en serio ese tipo de miedos que les empezamos, que no necesariamente son físicas, pero que sí son psicológicos y mentales que empezamos a inculcar al niño? Bueno, digamos que ahí puede tener repercusiones en el estilo de apego del niño, porque si nosotros usamos el miedo para educar, eso tiene unas secuelas terribles, ¿sí? Porque es que nosotros somos como ese refugio seguro para ese niño o esa niña, ¿sí? Entonces, si yo empiezo como a condicionar el estar ahí, como, bueno, si no te portas bien, entonces te dejo aquí, que te lleve el loco que ahí viene con el costal, ¿cierto? Obviamente, como yo soy esa figura primaria de apego, ¿cierto? Como esa figura significativa, el niño obviamente que se va a parar y va a dejar de hacer, digamos, si está haciendo la pataleta por alguna situación, o si está reacio a seguir caminando, por lo que sea, el niño inmediatamente va a salir de ese estado, desde el sistema límbico, ¿cierto? Emocional, y va a pasar ya como a irse detrás de la mamá, porque pues obviamente se pone como en juego
todo lo que tiene que ver ahí con esa seguridad del niño. Y de grande, ¿qué puede ser? Pues puede ser una persona que esté replicando un apego inseguro, como que miedo al abandono, ¿sí? Cuando uno constantemente, o también está, digamos, la amenaza de ay, no, cuando te calmes yo vengo contigo porque así yo no te voy a escuchar. Y dejan al niño, digamos, desbordado, solo, y eso tiene repercusiones en la adultez, claro. Desde ahí empieza como ese miedo al abandono y de grande puede replicar una relación de pareja desde la dependencia. Claro, en el adulto vamos a ver como todas esas repercusiones de todos esos mitos, de todas esas creencias que hemos estado inculcando en el niño. Pero también he visto una práctica que es muy común, que el padre o la madre o los padres, bueno, en fin, de cómo esté constituida la familia, como que delegan la autoridad que ellos deberían ejercer sobre el niño, sobre otras personas. Es que le voy a contar al profesor, o es que voy a ir a hablar con el rector que usted está portando muy mal en clase, o le voy a decir al policía. Pero un padre o una madre que aplique la crianza respetuosa, ¿cómo abordaría, por ejemplo, el ejemplo que tú colocaste ahorita de una pataleta? Bueno, las pataletas en primera instancia deben estar, digamos, acompañadas, ¿cierto? Porque, digamos, uno parte de que todas las emociones son importantes, ¿cierto? Como para cuidar esa parte psicoafectiva que se empieza a formar en los primeros años. Entonces, si yo a mi hijo le quiero enseñar que cuando esté enojado, triste, cuando tenga miedo, cuando esté feliz, es igual de importante para mí, entonces en el momento de la pataleta pues va a estar completamente regulado, gritando, pero si yo ahí me agacho, o sea, me pongo a su nivel, lo miro a los ojos, lo llamo y le digo, Manuel, entonces ahí voy a tratar de tener su atención, aunque si está desde una pataleta, pues igual puede que él siga en ese estado, pero yo me puedo agachar y decirle, oye, mira, lo que está sintiendo se llama enojo o se llama frustración, y le puedo escribir el por qué, de forma muy breve realmente, porque querías más dulce, te entiendo, yo sé que te encanta, y eso no va a hacer que el niño se calme, pero va a hacer que el niño se sienta, digamos, acompañado, y al uno nombrarle lo que él siente, eso se llama en psicología traductor emocional. Yo le traduzco lo que el niño siente porque ellos no tienen ni idea. Como te dije en algún momento, la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro, está muy poco desarrollada porque termina su maduración después de los 25 años, y es la que se encarga de, entre muchas funciones, de regular las emociones, ¿cierto? Ya. Entonces, como está tan inmadura, ellos no saben qué les pasa, necesitan de un adulto sensible, un adulto que pueda poner en palabras lo que ellos no saben. Entonces, yo hay quedarme ahí con él, porque de hecho es la presencia con lo que termina, digamos, ese desborde. Uno se puede poner cómodo, sentarse y decirle, ok, aquí te acompaño, aquí estoy contigo. Entonces, mira esto tan valioso. Si uno, cuando el niño tiene 5, 6, 4, o sea, la edad que tengan un desborde, se agacha y se queda ahí y le dice, oye, mira, en tus peores momentos yo voy a estar contigo. Puede que no le diga más nada, ¿sí? Porque mucha gente se bloquea al validar, que es algo sencillo, pero pues que puede costar, porque venimos de una crianza pues muy tradicional. ¿Tú qué crees que le va a resonar en la cabeza a ese niño cuando sea un adolescente o un adulto y la esté pasando mal? Claro, no, él va a entender todas esas explicaciones que de niño le dieron y va a aprender a regular sus propias emociones. O sea, porque, claro, mira, lo que pasa es que a veces como adultos crecemos y yo por qué me siento así y no entiendo, o por qué yo me comporto así, las adicciones que tú dices, bueno, todas estas prácticas que se realizan, es porque seguramente a nosotros desde niños nunca nos explicaron o no nos permitieron entender esas emociones, ¿cierto? Y yo te digo algo, o te quiero preguntar algo, es que obviamente yo siempre que voy a abordar eso, desde la crianza respetuosa, también tengo que actuar desde el rol del adulto, pero de un adulto también mentalmente saludable, y lo que decimos en este podcast, a veces mucha gente la salud mental la deja de último. Pero yo, ¿cómo voy a ser un adulto en ese rol de padre, un adulto responsable cuando ni siquiera voy a terapia, por ejemplo? O cuando tengo un montón de conflictos que no he resuelto. O si parezco adulto, pero adentro tengo un niño herido. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué recomiendas tú? Realmente, o sea, realmente si yo como padre o como madre no he aprendido a regular mis propias emociones, pues no voy a hacer, no le voy a poder brindar esa seguridad, esa calma que el niño necesita. O sea, hay algo que se llama corregulación, es como mi calma te calma. ¿Sí? Ya. Porque claro, tú estás desbordado y mi calma es la que lleva a que tú vuelvas a ese estado de tranquilidad, ¿sí?
Pero como la gente hoy en día, aunque dice que hace el curso psicoprofiláctico, que se centra muchas veces en todo lo que tiene que ver que con el suelo pélvico, o sea, todo es importante, ¿cierto? O se centra mucho en el proceso de lactancia, que es algo hermoso que uno de verdad debe aprender, pero que realmente esos cursos psicoprofilácticos a veces no dan mucho de la parte psicoafectiva, ¿cierto? De la parte de la crianza. Deberían también estar capacitando a las familias en todo lo que tiene que ver con, bueno, tú te vas a enfrentar a este tipo de situaciones, conocer lo básico del neurodesarrollo, ¿sí? Para que puedan, digamos, entender y no basarse en mitos como, no, lo que pasa es que si yo me quedo en un momento de desborde, no, pues imagínate, me la va a montar, o es peor. Por eso muchos, digamos, optan más bien como por ignorar. No, mira que yo cuando está así, lo ignoro y se le pasa. Pues claro, porque el niño aprende, lo que yo siento no importa, entonces pues me rindo, eso es lo que realmente sucede. Y ahí lo que está realmente pasando es que el niño está desarrollando un posible apego evitativo. Si mis emociones no importan, a nivel cerebral ya está comprobado, o sea, ya hay investigaciones que demuestran que hay como una desconexión del sistema límbico y de la corteza prefrontal. Entonces son personas que cuando estén grandes pueden, digamos, replicar ese estilo de apego evitativo de la siguiente forma. Empiezan a salir con alguien y cuando ven que se están involucrando, entonces mejor dicen, no, como que dejémosla aquí porque, no sé, es que como que valoro mucho mi independencia. Realmente es un mecanismo de defensa que los lleva como a, no sé qué me pasa, lo que tú dijiste, no sé, pues es que no me entiendo, pero o la autosabotean, sí, claro, ¿cierto? Son infieles y dicen, mira, ahí vamos tan bien, no sé qué pasó, pero pues hasta aquí llegamos, ¿cierto? Porque pues fue mi culpa, no sé qué pasó. Y bueno, en este tema de la crianza también hay una creencia muy común que dice, no, es que el colegio solo se dedica a impartir los conocimientos, pues de la crianza me encargo yo. Y yo creo que bajo este modelo tiene que ser un tratamiento holístico y también involucrar no solo a la familia, sino al colegio y en todos esos ambientes donde este niño o esta niña se desenvuelva. Hablemos un poco de eso, Lorena. No, realmente la crianza es algo muy integral, o sea, y nos involucra a todos como profesionales, no solamente si uno no es mamá o papá, ¿cierto? Pero si usted tiene que ver con infancia, o sea, si usted tiene a cargo adolescentes o si usted tiene a cargo niños o niñas, pues usted ya debe capacitarse y aprender cómo hacerlo diferente, porque como te decía, venimos de una generación muy lastimada, en la que ha normalizado mucho los malos tratos y falta mucho por cambiar, ¿sí? Pero entre más nos opongamos como a eso o nos resistamos, pues vamos como a alargar lo que podría de cierta forma ser un proceso más corto. Mira, hay países como Austria, Suecia, Finlandia, Noruega, que son los pioneros. O sea, ya han avanzado muchísimo y es porque allá le dan mucha relevancia a todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿sí ves? Entonces, claro, pero parte de una capacitación pues general, no solamente digamos de los padres, sino también de docentes y profesionales de la salud, porque mira que eso está muy polarizado. Muchas veces uno recibe informes de profesionales de la salud que recomiendan cosas muy tradicionales, como el tiempo fuera, como ignorar las emociones de ese niño, niña o adolescente, entonces, o usar etiquetas, ¿cierto? Entonces la verdad es que sí, es importante pues como capacitarnos. Nosotros siempre este espacio, Lorena, traemos como un referente de la cultura popular, porque pues todo lo que estamos hablando, obviamente eso es como una pincelada. Cada niño, cada niña es un universo, cada familia es un universo aún más amplio que tocaría ir abordando como de a poco. Pero como para hacer un abrebocas, recomendamos hoy una película que todo el mundo se debería ver, que es Si solo pudiera imaginar, que es inspirado en la historia de un hombre que compuso una canción que se llama Mercy Me, que es la canción cristiana más vendida de toda la historia. Hablemos un poquito de esta película, ¿qué nos cuenta esta película? Y relacionémoslo un poco con lo que hemos venido tratando durante este episodio. Sí, la película se llama Si pudieras imaginarlo y es buenísima, yo la recomiendo mucho como a esos padres que aún no han sanado como esas heridas que tienen de su propia infancia, porque es la historia de un niño que es muy creativo, un niño que quiere ser creativo, cantar, pero el papá es muy reacio y se opone rotundamente a todo lo que tiene que ver con esto. Entonces cuando el niño tiene sus ahorros y va y crea algo, él inmediatamente se lo quema.
Entonces el niño siente como esa tristeza, fuera de eso el niño es muy rotulado, muy etiquetado, como no sueñes, o sea, tienes que tener los pies sobre la tierra, no eres bueno en esto, tienes que hacer es aquello. Él inculca mucho es como el deporte y él entonces eso va teniendo como repercusiones, digamos, en la adultez, porque él de hecho sí avanza, por cosas del destino, digamos, en la película muestran cómo él avanza en la música, pero llega un punto en el que los como diferentes managers que lo ven le dicen como, oye, tú no eres bueno en esto, como tienes que tener los pies sobre la tierra, yo sé reconocer el talento y tú no tienes talento. Y él ahí en ese momento ve al padre, porque se le replica, o sea, ¿ves? La vida vuelve y le muestra. Modelo, claro. Así que alguien que lo quiere mucho, él se va triste y alguien que lo quiere mucho ahí le dice como, oye, ¿de qué estás huyendo? Y el chico se pone como a pensar y dice, de mi padre, ¿sí? De mi padre. Entonces él le dice como, mira, yo sé que tú tienes mucho dolor, pero ve y enfrenta el dolor y vas a encontrar algo positivo. Y él viaja, él deja la banda que tiene en ese momento y viaja son del padre. Ya. Ahí llega, se encuentra con él nuevamente, pero ya desde una posición ya como de adulto. Exacto, sí. Y de distanciamiento. Y el papá ya está en una tónica tan diferente. El papá que, digamos, maltrataba a la mamá se fue y dejó a este niño. Él crece con esa herida de abandono tan arraigada, con rabia hacia el padre. Y en la película muestra cómo él tiene que lidiar con eso. Es una película que muestra mucho como el poder del perdón, porque nuestros padres muchas veces hacen lo que hacen porque creen que realmente están haciendo lo mejor, y más que todo antes, ¿cierto? Sí. Porque antes no tenían, digamos, celular, internet, ni toda la información que hoy sí. Entonces ellos realmente hacían las cosas creyendo que era lo mejor, y realmente pues con el tiempo se van dando cuenta que no, y uno nota que sienten vergüenza y que buscan como rectificar eso, sí, ¿cierto? Claro. Y en la película, claro, muestra cómo a través del perdón la gente puede liberarse de eso y sacar su mejor versión, tanto que mira lo que dijiste, es una canción muy importante, muy ¿cierto? Importante. Entonces yo digo que te la recomiendo para que la vean. Igual en el enlace, en la descripción de este video vamos a dejar el enlace con el tráiler para que puedan verlo, y pues si lo quieren ver lo buscarán. Pero habla un poco de eso, de como todas esas repercusiones que tiene el adulto cuando un niño no fue criado respetuosamente, ¿cierto? También ese tema de cómo uno ya desde el rol de adulto, a pesar de lo que pasó en el pasado, debe empezar a hacerse responsable de su salud mental, porque es que en este espacio es lo que digo, no escatimemos, la salud mental es muy importante y hay que invertir en ella como se invierte en muchas cosas. Entonces solo un adulto sano mentalmente o que ha pasado por un proceso de perdón, de entender sus emociones, de hacerse responsable de su salud mental, es capaz de perdonar a un padre que tal vez no pudo hacerlo bien, pues porque era la manera que había, ¿cierto? Sí. Entonces es importante eso. Y yo quería también empezar a hacer esa invitación, que tú dices, bueno, ya, hay herramientas, hay profesionales como tú que pueden hacerse cargo de una crianza respetuosa, que puede educar al cuidador en este tipo de crianza. Entonces lancémosle a toda la comunidad esa invitación de que no escatimen en eso, que en serio, que si bueno, ya nos decidimos a ser padres, pues también capacitémonos en cómo criar al niño, que es que nadie viene con un manual, lo dijimos al principio, pero ahí están las herramientas para hacerlo. Entonces hagamos esa invitación, Lorena. Claro que sí, o sea, es aprender y desaprender otras formas muy tradicionales. Es algo importante, nuestros niños lo necesitan, es algo que también, o sea, uno a través de los hijos revive la infancia, por lo tanto también es una oportunidad que la vida da para uno mismo sanar y tener una vida pues más plena, ¿cierto? Bueno, Lorena, y a propósito de eso, tú nos traías acá un ejemplo didáctico de cómo es de difícil sanar todas esas heridas, enfrentarse al pasado. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, esto es un dedito chino, ¿cierto? Entonces, a ver, préstame un dedito, Muestra, a ver. Y préstame el otro. Entonces, a ver, trata de liberarte de ahí sin dañarlo. Sí, no, realmente ¿cierto? Sin dañarlo es muy difícil. Esto hace referencia como a nuestras heridas, nuestros traumas de la infancia. Es difícil, digamos, uno enfrentarse, entonces la gente muchas veces trata como de distanciarse, de hacer todo lo posible por nada que me recuerde al pasado, el pasado es pasado, para que ir allá si es doloroso. ¿Sí? Lo que la gente no sabe es que entre más uno trate de huirle, más atrapado realmente está, y la vida le va a colocar a uno muchas situaciones similares para que uno pueda ir y
sanar esa situación o ese conflicto o ese trauma no resuelto. Por lo tanto, tú te liberas el día que tú enfrentes todas esas cosas, entonces ahí tú ya, pues, digamos que... Sí, ya es más sencillo, claro que tú ya te liberas. ¿Sí ves? Hay que hacerle frente entonces a las situaciones. Y hay muchas herramientas también, hay psicoterapeutas, psiquiatras, y por eso siempre invitamos a todas las personas de que no escatimemos la salud mental. Pero también hagamos otra invitación, Lorena, de todos esos padres que se están, pues, que se están incursionando en esta aventura, pues hermosa, me imagino, esa experiencia de consolidar y de ampliar pues, ese núcleo familiar, para que realmente acudan a profesionales como tú y que se empiecen a capacitar y obtener esas herramientas que tal vez sus padres o sus abuelos nunca tuvieron. Bueno, aquí digamos todos y todas son bienvenidas y bienvenidos. Yo digamos trabajo con niños desde antes de los 2 hasta adolescentes hasta los 16, pero con padres digamos y desde la parte de educación, de concientización, ¿cierto? O sea, con las familias en general, porque de nada me sirve a mí trabajar con los niños en relación a regulación emocional, para que aprendan otras estrategias en relación a manifestar toda esa parte psicoafectiva, ¿cierto? Si llegan a casa y hay una mamá o un papá que invalida, o sea, si yo le enseño, oye, no, estar enojado está bien, tú cuando estés enojado puedes, y le doy opciones para que ellos aprendan, pero llegan a la casa y se enojan y la mamá le dice, no se enoje por eso no fue nada, ¿sí? Invalidan, niegan la emoción, pues no se va a lograr como un resultado, ¿sí? que sería mucho más óptimo si se involucra toda la familia en general. Claro, pero te quiero hacer una pregunta, pues yo sé que sería muy amplia la respuesta, pero bueno, una familia se está capacitando en el tema, está obteniendo las herramientas, está viniendo a consulta contigo. Pero lo que tú dices, de pronto hay un abuelo que interrumpe, pero que no quiere hacer parte del proceso. O un tío que dice, no, es que lo están consintiendo mucho, o bueno, es que eso no es así. Hay herramientas también como de, apartar, por ejemplo, un poco ese familiar o abordarlo y decir, mira, es que no, ya no es como tú digas, sino que estamos en otro proceso y bueno, es de otra manera. Más o menos podríamos permear el proceso. Es como lo que yo pienso, como defender ese proceso que nos está costando, cubrirlo de esas personas que definitivamente no quieren venir a involucrarse en esto o que simplemente pues tienen otro pensar, pero que lo manifiestan ahí en esas reuniones familiares que a veces como que se vuelve incómodo. Sí hay herramientas. Claro, o sea, lo que yo digo es que eso va a pasar todo el tiempo. Muchas veces uno lo ve aquí no con una figura, digamos, como de tíos, sino más bien como, digamos, los padres, ¿cierto? Digamos que la mamá quiera y el papá diga, no, a mí me criaron así, yo no soy de la crianza respetuosa de la generación de cristal, pues muy errado está, pero está muy como reacio. O cualquier otro miembro de la familia, puede ser el abuelo o una tía, bueno, el miembro de la familia que sea. Ya se ha comprobado que desde que un niño o niña tenga al menos un estilo de apego seguro con un miembro de la familia, ya eso es como es un factor protector para la vida, o sea, al menos una. Lo más complicado es cuando no se cuenta con nadie, ¿sí? Así que si digamos es un núcleo familiar, pero 4 quieren y uno no, pues va a tener peso porque tiene 4 que sí. Lo difícil es, como te dije, cuando de los 4 ninguno, todos reacios, entonces ahí sí ya va a tener muchos factores en contra. Claro, entonces aprovecha este espacio para hacer la invitación o para promocionar todo este trabajo tan bonito que tú haces con estas familias y con estos niños. Bueno, me pueden encontrar, digamos, en Instagram como Yo Crezco Contigo. No manejo sino Instagram en el momento. Tienes Instagram, igual acá en la descripción del video vamos a poner pues como todos los contactos donde pues la gente que esté interesada realmente en empezar un proceso tan maravilloso como ese, pues se pueda poner en contacto contigo y pues ya agendaremos la cita. Lorena, yo te quería agradecer mucho por aceptar esta invitación. Acá tenemos cómplices, esta gran producción que tenemos acá es a cargo de ON Productos Audiovisuales. Y bueno, nos seguiremos viendo seguramente porque pues de esto hay temas para hablar muchísimos y bueno, siempre bienvenida a este espacio pues que es la casa de todos. Muchas gracias, también agradezco mucho la invitación.